Bienvenido a su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV Ojeda. Oiga, andan los aires de vuelo veloz que va, nos trae despeinados y luego hace calor y luego frío y luego la garganta, pero también podemos comentar que es propio de las fechas y que también las cuestiones de COVID han disminuido considerablemente, cosa que nos da mucho gusto, pero sin embargo debemos seguirnos cuidando porque nos puede agarrar de sorpresa. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos ahí en su casa cómodamente y vamos a tener un tema formalmente importante, muy interesante, ya que hay muchos, digamos, mitos y realidades sobre lo que sería la ética del psicoanalista, la ética del psicólogo en general, pero vamos a ver el aspecto de lo que sería la ética en el analista, en el punto de vista psicoanalítico. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un buen amigo, experto en la materia, que es el maestro Juan de Dios García Aragón. Él tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica y es maestrante en clínica psicoanalítica por la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas, al cual le agradezco muchísimo. Vamos a ver este tema un tanto cuanto difícil, con detalles que vamos a tratar muy puntualmente para que usted esté formalmente enterado. Y bueno, le agradezco mucho al maestro García Aragón su presencia aquí. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado, y es realmente un gran gusto y un gran honor estar compartiendo este espacio. Agradecemos mucho la invitación a mi persona y obviamente en nombre también del Grupo Devenir, del proyecto que estamos trabajando. Y qué gran espacio en el que estamos el día de hoy, que son más necesarios, son muy necesarios pues, para la divulgación, ¿no? de cualquier disciplina, pero bueno, en este caso nos toca a nosotros como psicoanalistas, ¿no? Muchas gracias. Desde luego, este espacio está abierto para pues, una variedad de puntos que hay que abordar y tiene su tono el psicoanálisis. Y por ahí vivo una muy buena identificación porque ha sido pues, el material con que he trabajado ya mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente. Que también es un gusto de alguna manera toparnos con colegas aquí en el estado de Durango, ¿no? Que luego el psicoanálisis está un poco relegado un poco al aislamiento a veces, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno conocer gente que sabe del tema y con los cuales poder dialogar, ¿no? Como en esta ocasión. Desde luego. La ética del analista, tema controversial, pero sumamente interesante, con muchos mitos, con muchas realidades, con dificultades de carácter técnico en el momento de que están las cosas sucediendo en consulta, y vamos a hablar de todo eso. Perfecto. Pues como primer momento me gustaría comentar que finalmente el hecho de que nazca o se construya esta disciplina del psicoanálisis surge a partir de una necesidad, ¿no? De una necesidad incluso dentro de la clínica, en los tiempos de Freud. ¿En qué sentido lo digo, no? Había digamos, la medicina estaba de alguna manera investigando y proponiendo ciertas hipótesis teóricas para entender ciertos fenómenos de la enfermedad, ¿no? Para poder promover ciertas técnicas dentro de la medicina para poder lograr una cura, ¿no? Pero había ciertos fenómenos que ocurrían, que tienen que ver con lo que se llamó las enfermedades nerviosas, las neurosis, que el conocimiento médico no podía, ¿no? No podía, le quedaba grande cierto malestar, y entonces hubo necesidad de que surgiera un nuevo campo, ¿no? Y ahí es donde entra la posición de Freud, postulando nuevas formas de entender aquellos fenómenos que la medicina no podía dar cuenta, y que se hizo necesario la construcción de un nuevo campo, ¿no? Un nuevo campo de investigación. Ahí es donde emerge esta posibilidad del psicoanálisis con la principal hipótesis que de alguna manera tenemos, que es la idea de lo inconsciente, ¿no? Ahora, esto exigía, que es lo que nos compete a nosotros el día de hoy comentar un poco, esto exige que nos preguntemos qué es lo que hace un analista
a partir del descubrimiento de este nuevo campo de investigación, ¿no? Freud empieza a recibir pacientes, Freud empieza a tratar de entender y teorizar sobre lo que veía en su clínica, y así empieza la construcción de un edificio teórico, ¿no? De conceptos que van surgiendo a partir de lo que él observaba en sus pacientes, y van dando cuenta de un edificio teórico que hoy por hoy, pues finalmente tiene muchos conceptos, muchos fundamentos, pero que también tiene muchas modificaciones, y junto con ese edificio teórico va surgiendo también y se va modificando la práctica clínica, ¿no? La técnica con la que vamos de alguna manera a pensar y a tratar de resolver o de dirigir la cura en los pacientes que llegan con nosotros, ¿no? Interesante, perdóname, porque hay una base teórica, ¿sí?, que va a permitir que esa técnica tenga un sustento teórico, y ya la técnica sería el método psicoanalítico de tratamiento a pacientes, y que se constituye, como decíamos el programa anterior, en una forma de investigación, de método de investigación. Dio todas esas bases y ha habido evolución. Por supuesto. Y justamente es ese marco teórico, esos elementos de la técnica que van a darle al analista una posición diferente en su clínica, ¿no? Es decir, a partir de las concepciones psicoanalíticas, uno tiene un quehacer, uno tiene una posición ética hacia con el paciente, ¿no? Que aquí yo creo que lo importantísimo a recalcar desde un inicio es que cuando hablamos de posición ética, al menos en psicoanálisis, no nos estamos refiriendo a este sentido más de valores de la época, ¿no?, de la moralidad de la época y demás. No, no, no. Justamente nos referimos a que el actuar dentro de lo clínico obedece a ciertos aspectos teóricos y técnicos que se han venido construyendo a través del tiempo, ¿no? Inclusive apartando o dando un ejemplo de lo que sería la tendencia moralizante o lo de carácter moral de aquel tiempo, la ética implica también tener todos los elementos teórico-técnicos del psicoanálisis para decir que es psicoanálisis. Exactamente. Porque se pierde la ética al no tener todo el fundamento teórico y ya no vamos con la ética apropiada. Exactamente. Si algo tenemos que tener muy bien pensado en una clínica es que todo cuanto se haga obedece a algo, ¿no? O sea, no estamos tirándole ahí a ver a qué le damos, Exacto, sino que hay una posición desde estos elementos que, como bien menciona, teóricos y técnicos, que nos dan la pauta para las intervenciones, para el manejo de ciertos fenómenos que van a surgir dentro de un análisis, como por ejemplo pudiera ser la parte transferencial, ¿no? El discurso del sujeto que estamos escuchando. Y creo que recalcar esta parte de no la moralidad en el sentido de que uno, por ejemplo, hablar de la moralidad de aquella época, se veía mal que de repente escucharan que había unos médicos que estaban preguntando cosas sexuales a las mujeres, ¿no? Y eso se veía antimoral, ¿no? O sea, como moralmente no era adecuado aparentemente. Exacto. Preguntas de ese estilo, ¿no? Pero lo que no se sabía es que esas preguntas tenían un sustento en base a una investigación, en base a ciertos postulados teóricos que hacían necesario hacer este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, que se va a hacer en la situación analítica con el proceso analítico. Exactamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso es bien, bien, bien importante. Y obviamente sabemos que al ser un nuevo campo de estudio, se empieza a construir y por ende no es lo mismo, por ejemplo, el Freud de 1900 a el Freud de 1910, de 1920, porque justamente si seguimos su obra nos vamos a poder percatar de cómo se transformó ciertos aspectos teóricos y cómo esos aspectos teóricos fueron incidiendo en cambios también en la técnica psicoanalítica y por lo tanto nos posicionamos desde diferentes ángulos basados en conceptualizaciones que se han ido modificando, ¿no? No se diga hoy en día que finalmente hay muchas más marcos teóricos dentro de los psicoanálisis, ¿no?
Sí, otro detalle importante es que también las personas que van a ejercer todo esto de carácter analítico tienen que tener una formación y no hay quien forme. Esa es otra cosa, es un tema bien escabroso, ¿no? También tocar la formación del analista porque obedece también a un quehacer para poder devenir tal cual. Está el trípode freudiano, ¿no? El análisis individual, la supervisión de casos y la parte de la formación teórica, que yo creo que hasta nuestros días ha permanecido El como análisis didáctico. el análisis didáctico como tal, que han permanecido como elementos del quehacer analítico, ¿no? Sí. Para el analista. Ok, discúlpame, público televidente, fíjese qué importante es la formación del analista, que es la base precisamente para que haya pues la ética en este profesional que va a manejar todo lo que es el psicoanálisis, su teoría, su técnica, todos los postulados que existen dentro, como decíamos la vez pasada, de los psicoanálisis. Existen diferentes marcos teóricos, diferentes escuelas. Estamos platicando precisamente de la ética del analista y les voy a suplicar, nos espere un segundito y volvemos.